Hola a todos, soy Luis de los Milinotes Sánchez y esta semana les traigo una técnica muy sencilla que se utiliza en patchwork y es la técnica para hacer medios triángulos. Sin embargo, no les voy a enseñar una, sino 4 técnicas distintas debido a que los medios triángulos son de los bloques esenciales más usados en quilting y pueden hacer increíble cantidad de cosas. Estos son bloques que permiten hacer otros bloques, que permiten hacer colchas enteras, que permiten cualquier cantidad de proyectos. Entonces, bueno, antes de ir con el tutorial, recuerda suscribirte aquí en el botón de suscripción de YouTube. Dale clic a la campanita para que te llegue un mensaje por correo electrónico cada vez que subimos uno de nuestros videos y no te pierdas ninguno. Así que bueno, aprendamos a hacer medios triángulos. Técnica número 1. Para esta técnica simplemente vamos a tomar un cuadrado de nuestra tela contrastante, un cuadrado de nuestra tela de fondo y en nuestra tela de fondo vamos a colocar las dos piezas frente a frente, cara bonita contra cara bonita, y en el reverso de nuestra cara de fondo vamos a tomar una regla, vamos a dibujar una diagonal. Aquí voy a usar un pilot verde para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Pueden utilizar un lápiz, no hay ningún problema, el lápiz se borra bien y no les va a manchar la tela. Colocamos un alfiler a cada lado en direcciones opuestas y ahora simplemente vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coser encima de la línea. Luego de coser exactamente sobre la línea, vamos a tomar nuestra regla y vamos a recortar hacia afuera el excedente de tela de uno de los lados, de esta manera. Ahora bien, esta técnica tiene una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que el medio triángulo con el que terminamos una vez que abrimos la costura es exactamente igual en tamaño que el triángulo original, que los cuadrados con los que empezamos. Aquí yo empecé con cuadrados de 12 centímetros por 12 centímetros, 5 por 5 pulgadas y termino exactamente del mismo tamaño. Lo malo es que me sobra este trocito de tela que se podría desperdiciar. Podría hacer una costura acá a 1/4 de pulgada del borde, pero me saldría un medio triángulo un poco más pequeño, más o menos 1 centímetro más pequeño que este. Entonces esta técnica es ideal porque no nos complicamos, simplemente el tamaño que queremos de medio triángulo, ese es el tamaño que vamos a obtener, ¿ok? Para la técnica número 2, en ella nuevamente tomamos nuestro cuadrado de fondo, esta sería la cara bonita hacia arriba, tomamos nuestro cuadrito de tela de fondo, la colocamos hacia abajo. Nuevamente vamos a dibujar una diagonal, aquí ya la tengo dibujada, y vamos a colocar alfileres como hicimos la primera vez, con la única diferencia que ahora en lugar de coser exactamente sobre la línea, vamos a coser a 1/4 de pulgada a un lado y a 1/4 de pulgada al otro lado de la línea. Es decir, nuestra línea solo va a servir de guía, pero no vamos a coser en ella, sino a los dos lados. De esta manera. Vean ahí donde están las dos costuras a ambos lados de la línea. Ahora simplemente tomo mi pieza y corto exactamente donde está esa línea dibujada. Ahora los dos medios triángulos que voy a obtener van a ser un poco más pequeños que el cuadrado original con el que empecé. De hecho, van a ser aproximadamente 2 márgenes de costura más pequeños, ¿ok? Entonces, si quieren hacer medios triángulos de determinado tamaño, inicien con triángulos que sean 2 márgenes de costura más grandes y así obtendrán su tamaño definitivo. La ventaja es que ambos medios triángulos van a ser exactamente iguales en tamaño y eso nos permite no desperdiciar tanta tela como en el primer método
que obtenemos un triángulo grande y el trocito que se descarta, o que en su defecto sería más pequeño. Para la técnica número 3, vamos a tomar nuevamente nuestros trozos de tela del mismo tamaño, los colocamos frente a frente. En este caso no vamos a dibujar ninguna línea. Lo único que vamos a hacer es tomar nuestro cuadrado y vamos a coser a todo alrededor con el margen de costura que queremos. En quilting, como saben, es 1/4 de pulgada. Entonces cosemos a todo alrededor. Así, de esta manera está hecha la costura todo alrededor. Pero se volvió loco, dirán. No, van a ver que no. Simplemente ahora tomo la pieza y de esquina a esquina de la costura, no de las puntas de la tela, sino de las puntas en la costura, voy a tomar una regla, la coloco de punta a punta, corto, que no se mueva, coloco en la otra dirección, nuevamente de punta a punta de la costura, corto la otra diagonal. Si quieren también pueden hacerlo marcándolo con un lápiz y recortándolo con tijera. Y vean ahora lo que tuvimos, magia, 4 medios triángulos exactamente iguales. Vean ustedes acá, ¿dónde está? Aquí pueden ver cómo surgen los medios triángulos, ¿ok? Esto con calma luego los van a planchar, pero van a obtener 4 exactamente iguales, ¿ok? Lo que pasa es que en esta técnica van a obtener los triángulos más o menos, en este sentido, dado que estamos sacando 4 triángulos, vamos a tener 8 márgenes de costura más pequeños. Es decir, empecé con cuadrados de 5 pulgadas por 5 pulgadas, usé un margen de costura de 1/4 de pulgada, así que se me redujo en tamaño 2 pulgadas, ¿ok? Entonces, si necesitamos empezar con el cuadrado original, que sea 8 márgenes de costura más grandes que el medio triángulo que queremos. Si quiero medio triángulos de 3 pulgadas, 8 por 1/4 son 2 pulgadas. Iniciaría con 5 pulgadas. ¿Sí me explico? Es decir, si queremos triángulos de, por así decirlo, 10 centímetros por 10 centímetros, vamos a empezar. Si usamos un margen de costura de 1 centímetro, necesitamos 8 centímetros más grandes. Entonces, si queremos uno de 10 por 10, vamos a empezar con un cuadrado de 18 por 18. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esta técnica obtenemos 4 medios triángulos. Para la técnica número 4 y nuestra técnica final, vamos a tomar los dos cuadrados nuevamente y ahora, en lugar de dibujar solo una diagonal, voy a dibujar las dos diagonales, ¿ok? De esta manera. Y voy a coser a cada lado de las líneas, ¿ok? Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 costuras. De esta manera, vean la costura a cada lado. Nos queda así, ¿ok? Simplemente margen de costura a ambos lados de la línea. Nuevamente, tal y como hemos hecho, vamos a cortar sin mover la tela de nuestra mesa. Así, en un lado y hacia el otro. Y ahora, igual, sin mover, vamos a cortar justo al centro, a la mitad de la pieza. Y también en la otra dirección, ¿ok? De esta manera. Entonces vean que los cortes fueron en medio de las diagonales y al centro de ambos lados. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios triángulos. ¿Lo ven? Nada más que, por supuesto, van a ser más pequeños. ¿Ok? De esta manera. ¿Ok?
En este caso vamos a tener triángulos que son 12 márgenes de costura más pequeños que nuestro cuadrado original. Es decir, vean que aquí, si empecé con un cuadrado de 5 pulgadas, estoy terminando con un cuadrito de 2 pulgadas. Es decir, perdí 4, 4, 4, perdí 12 cuartos de pulgada, que es mi margen de costura, perdí 12 márgenes de costura. ¿Ok? Entonces, si quiero terminar con cuadritos de 2 pulgadas, empiezo con cuadros de 5 pulgadas. ¿Ok? Eso también aplica en centímetros. Usen exactamente la misma escala de acuerdo al margen de costura que ustedes utilicen en su máquina. Y así van a tener, con esta otra técnica, 8 medios triángulos. Y este es el resultado que tenemos. Con la primera técnica, que tenemos un cuadro más grande que el otro. La segunda técnica, que obtenemos 2 cuadros exactamente iguales. Con la tercera obtenemos 4 cuadritos iguales. Y con la última técnica obtenemos 8. Aquí, si quisiéramos tener el tamaño, lo que tenemos que definir es la pieza con la que iniciamos. Entonces, bueno, esto ha sido todo por el tutorial de hoy. No tengan miedo de experimentar, trabajen con diversos tamaños. Recuerda suscribirte al canal, al loguito que aparece aquí abajo en tu computadora, o si estás en tu móvil, en el logo que aparece acá, para que te lleguen siempre las notificaciones cada vez que subimos un video. Y si quieres ver más de nuestros videos, puedes ver estas playlists que les dejo por acá. Hasta la próxima.